Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, nos acercamos a ti con asombro de que nos hayas invitado a tu banquete. Así hemos estado estudiando y leemos, me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. No merecíamos ni merecemos, y por eso nos asombramos de que no dejaste que siguiéramos nuestro propio camino, sino que saliste a nuestro encuentro. Gracias, Señor, por estorbar nuestros pasos que iban hacia el mal y atraernos hacia tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, de nuestra incapacidad y nuestra torpeza. Vamos a leer tu palabra, pero a menos que tu Espíritu Santo la haga entrar a nuestros corazones, no recibiremos la bendición, y necesitamos y queremos y pedimos la bendición. Ven, Señor, háblanos. Trata con misericordia con cada uno de nosotros. Transforma nuestras vidas para que sean semejantes o a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mira la condición de las almas. Cada uno de los que aquí estamos tenemos necesidades, situaciones difíciles, penas, tristezas, debilidades, angustias y aflicciones que vienen a nuestra vida, a veces por nuestros pecados, a veces por los pecados de otros. Y así nos presentamos delante de ti necesitados, diciéndote, Señor, provee para nuestras almas. Corrígenos, consuélanos, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir, por favor, en Cantares capítulo 2. Ay, no puedo abrir. Estamos estudiando el libro del Cantar de los Cantares. Vamos por el capítulo 2. Los versículos de esta exposición serán 16 y 17. Pero quisiera empezar desde el 15, donde quedamos la vez anterior. Porque gracias al Señor hay retroalimentación, y eso es lo que deseamos, que si algo no quedó claro en la exposición anterior, si hay algún comentario, usted tenga la confianza de venir y hacer la pregunta al pastor que expone, sea para aclararle a usted o para aclarar a todos en general. Y entonces una hermana me hizo una consulta y por eso quisiera leer desde el versículo 15, Cantares 2, 15. Dice así la palabra de Dios. Cazadnos, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Las aplicaciones llamamos a aquellas formas de conectar lo que hemos leído o lo que se ha predicado con la vida diaria. Y entonces esa hermana me preguntaba por qué no hice la aplicación en cazadnos las zorras pequeñas,
que echan a perder las viñas a la vida del matrimonio. Porque ella estuvo en una boda en que yo prediqué ese versículo y la aplicación era esa. Pero es igual, entonces les animo a que ustedes mismos hacen aplicaciones y pregunten si esa aplicación es correcta o no. Pero claro que sí. De lo que estábamos hablando hoy hace 8 es de aquellas pequeñas cosas que deterioran la vida espiritual de alguien. Las pequeñas zorras que echan a perder la viña y la viña está en cierne, está floreando, nunca va a dar fruto así. Eso es lo que hablamos. Entonces, primero espiritualmente. Pero claro que sí, en el matrimonio, si usted comienza a permitir zorras pequeñas que echan a perder la viña, se va a deteriorar la relación matrimonial. Falta de respeto, pequeños resentimientos que van entrando. Y lo mismo en las relaciones con nuestros hermanos. Lo mismo en las relaciones aquí en la iglesia. Si usted permite cosas pequeñitas, parece que no es nada, pero eso va deteriorando. Iglesias de Dios, claro que sí. Tenemos que estar alerta porque eso representa cualquier pequeño descuido en pecados pequeñitos que le llamamos que entorpecen relaciones en el trabajo, relaciones familiares, relaciones entre hermanos, claro que sí, y obviamente en el matrimonio. Usted eso sí tendrá que decir, ¿y qué estaré permitiendo yo o qué habré permitido en mi matrimonio y en mi familia? Que es una cosita que dije, eso no es nada. Y después eso fue lo que dañó la relación al punto de que nunca dio fruto. Porque eso es lo que le habíamos leído. Para eso es que hay que evitar esas pequeñas zorras, porque echan a perder las viñas y las viñas están en cierne, están en flor. El versículo 16 dice, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Como he estado explicando desde que iniciamos la serie, este cantar tiene la primera aplicación, la más importante de todo, en esa relación que hay entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Y la que habla aquí cuando dice, mi amado es mío y yo suya, es la iglesia. Y él dice, y ella dice estas palabras, ¿por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. Como veíamos en la escuela dominical, nadie más puede ser cabeza de la iglesia, sino únicamente Jesucristo. Entonces, Él la compró. Eso es lo que nosotros leemos en 1 Corintios 6:20. Dice, habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso está entonces 1 Corintios 6:20. Ha sido comprada la iglesia y por eso le pertenece. También dice igual 1 Corintios 7:23, lo siguiente, por precio fuisteis comprados. ¿Cuál es ese precio que pagaron por nosotros, por la iglesia? La sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces, por eso la iglesia le pertenece a Cristo. Pero Cristo le pertenece también a la iglesia porque Él se entregó a ella. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice que de Él recibimos todos, de Jesús, gracia sobre gracia. Es decir, no es merecido, es lo que quiere decir, no lo merecemos, no nos están pagando, nos están dando un regalo maravilloso, pero dice que todo proviene de Él, dice, y de su plenitud, tomamos todo, recibimos todos. Gracia sobre gracia. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros estáis completos en Él, en Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mi amado es mío y yo soy suya, es la expresión de la iglesia que dice, yo soy de Cristo y Cristo es mío. Jesucristo, antes de partir, le dice a sus discípulos,
y lo leemos en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y quisiera que pensemos en esto y en la relación de Cristo y la iglesia como verdaderamente también un esposo y una esposa. Cristo el esposo le promete a ella un lugar especial en las moradas celestiales. Esto es una promesa. Si usted es de la iglesia de Cristo, Jesús es una promesa para usted. Pero quisiera que meditemos un poco y hagamos esa ilustración a un matrimonio de esta vida, de este mundo, a ver si lo entendemos mejor. ¿Qué pensaría usted de una mujer, de una novia, cuyo interés al decir sí a la propuesta de matrimonio es únicamente que aquel hombre tiene solvencia económica? Entonces, imagínense, él viene y hace la propuesta y ella lo que evalúa es lo que él puede darle. Si tiene casa, si tiene carro, cuál es su posición. Y de verdad he conocido personas que así es como evalúan la propuesta, de una manera muy materialista. No que eso no tenga del todo importancia. Ustedes conocen las directrices aquí. Si un varón quiere casarse, lo primero que le preguntamos es, ¿y puede mantener a su esposa? Porque no tenemos que hacerlos responsables, según dice la palabra de Dios, de que el hombre como cabeza de hogar es el proveedor principal, etc. Entonces, claro que sí, eso importa. Pero a lo que me refiero es, de parte de ella, si eso fuera lo único que le interesa, ¿qué pensarían ustedes? Todos creo que estamos de acuerdo que es una mujer interesada. Lo único que le interesa es lo material. Bueno, pues a veces yo veo que hay cierto tipo de evangelio que se predica en el que parece que ese esposo, Cristo, solamente es buscado por lo que Él puede dar a ese nivel material. Que me sane, que me arregle los problemas, que me dé un buen trabajo, que pueda... Todo es a nivel material. Y cuando piensan en el futuro, solo piensan también cómo será el nuevo mundo, el cielo que Dios nos va a dar. Pero en lo menos que están pensando es en Él. En cambio, cuando una mujer ama a un hombre verdaderamente, lo que ella quiere es estar con Él. Y por eso en la promesa matrimonial se dice, para bien o para mal, sea que mejore o empeore tu condición, en riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad. Todos recordamos esas palabras, ¿cierto? Bueno, la mujer que verdaderamente ama dice, estaré contigo. Y cuando vengan, porque vendrán en muchos casos, las aflicciones, una de las cuales más difíciles de llevar son las económicas, ella dirá, estoy a tu lado, juntos. Y si tenemos que pasar alguna dificultad económica, juntos las pasaremos. Eso es diferente, ¿verdad? Eso entonces usted dice, así debe ser. Bueno, lo mismo pasémoslo a Cristo y a la iglesia. La iglesia no puede estar simplemente pensando en el cielo y en qué me va a dar Dios allá y qué cosas voy a disfrutar. La pregunta que le hago, si usted dice ser parte de la novia de Cristo, de la esposa del Cordero, le pregunto, ¿quiere estar con Él? Eso es lo que importa. Porque si usted no es primero de Cristo, que usted diga, es que yo soy de Él, entonces usted no puede decir que Él es suyo. Vean el orden. Usted puede decir que Cristo es suyo hasta que usted diga, yo soy de Él. No es un mero interés por conveniencia en Cristo. Es que Él se vuelve todo para la iglesia. Y la iglesia disfruta más de Cristo que de las bendiciones que recibe de Cristo. Como vuelvo a decir, como debería ser en un verdadero matrimonio basado en el amor, en el que ella lo que quiere es estar con Él. En el matrimonio, los cónyuges están llamados, y lo dice la Escritura, a imitar a Cristo y la iglesia. Todos lo hemos leído y se han hecho estudios de esto, pero hay que volver a ello una y otra vez. Efesios 5, Pablo dice, y
Y cuando habla a los varones y cuando habla a las mujeres y cómo debe ser ese matrimonio, y hombres amen a sus mujeres y mujeres respeten a sus maridos, y todo eso que dice, dice, esto es un misterio, pero después aclara, dice, yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Es decir, un verdadero matrimonio cristiano debe imitar a Cristo y a la iglesia. El hombre debe ser como Cristo, que da todo por ella y está dispuesto a dar la vida por ella, y la mujer debe ser sumisa y el apoyo para él, como la iglesia, debe ser de Cristo, que dice, dependo de él para todo, él es mi cabeza. No puede ser y no va a funcionar un matrimonio correctamente ni bíblicamente si cada uno se siente dueño de sí mismo, que esa es la filosofía individualista y mundana. Ese es pecado. La gente se está hoy en día casando, pero él sigue tan independiente como era y ella tan independiente como era, pero viven juntos y medio comparten algo, pero esto es mío y esto es suyo. Y no es así. El matrimonio, según la palabra de Dios, es esa unión bendita que es indisoluble, que es para siempre y no se sienten dueños de sí mismos. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 7, dice, el varón no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el varón. De manera que, contrario a lo que el mundo piensa, el esposo sí tiene derecho de opinar en cuanto a la apariencia de la esposa y viceversa. La esposa tiene todo el derecho también de opinar y de decirle al esposo qué le gusta y qué no le gusta. Eso es mutuo, porque no se pertenecen a sí mismos, se pertenecen al otro y lo hacen con amor. Oh, mi hermano y mi hermana que es casado, si usted pudiera entender esto, lo que significa, y ustedes que sean solteros pero que desean casarse, esto es lo que deben tener en mente, que usted pueda llegar a decir, yo soy de ella, y ella puede decir que ella es suya, de nadie más. Eso es estar casados. Pero hoy en día se casan y vuelvo a repetir, y quieren vivir una vez más una independencia de opinión, una independencia de decisiones. Eso es algo del mundo y contrario a la palabra de Dios. Porque esa unidad de amor es la que los va a sostener en las buenas y en las malas. Ese amor incondicional. Hoy en día, lamentablemente, los llamados consejeros cristianos y hasta pastores, no sé, van a una reunión de consejería y lo primero que le preguntan, primero exponen todos tus problemas. Y él pregunta, ¿y usted todavía la quiere? O al revés, ¿y usted lo quiere? Y ellos piensan que si ellos le dicen, sí, pero yo la quiero, sea como sea, okay, entonces hay esperanza. No es así lo que dice la Biblia. Haya o no haya buenos sentimientos, hay algo más grande que nuestros sentimientos y es el pacto. Hicimos una promesa y precisamente la dificultad de cumplir esa promesa es la que nos lleva a ver cuánto necesitamos de Cristo. Porque el hombre se ve y lo sabe, no cumplo como debería ser, no soy el esposo que debería ser. Y ella tiene que reconocer también, yo no soy la esposa que debería ser. Pero esa necesidad les lleva a Cristo. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo para ser los esposos y esposas que deberíamos ser? Y lo demás, y madres y padres y vecinos, todo, solo con el auxilio del Espíritu Santo. Pero en la relación correcta, recordemos, proviene de Cristo, su iglesia. Él es el perfecto esposo y ella debe aspirar a ser, como le dice él aquí en Cantares, perfecta mía, hermosa mía. Muchas veces, y esto es algo que estaré enfatizando, mis hermanos, la iglesia no está viendo lo que realmente es en Cristo y cómo Cristo la ve. Y nosotros tenemos entonces a veces un concepto de nosotros mismos más bajo de lo que deberíamos. Somos la esposa del Cordero, de gran estima, como dice el canto que estábamos aprendiendo. ¿Vestida de qué? De justicia. Nos dio la ropa de nuestro amado Salvador.
Mi amado es mío y yo soy suya. Le pregunto, ¿usted puede decir esto así? Bueno, decirlo puede, porque eso es la gran diferencia de las palabras a la realidad. Pero puede decir de corazón, Cristo es mío, yo le pertenezco a Él. Lo que hoy, como les digo, la gente quiere decir, sí, Cristo es mío, mi Cristo, pero ellos viven como quieren. No son de Cristo entonces, porque ¿qué pide Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Jesús, debe vivir según sus mandamientos. Si no, por más que usted bla, 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 diga amo a Dios y bendito Dios y mi Jesús, y nada de eso sirve para nada si usted no vive conforme a los mandamientos del Señor. Porque el que me ama, dice la Escritura, mi palabra guardará. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Los cristianos tienen que disfrutar de la iglesia como tal, de la institución de la iglesia, y disfrutar que Cristo apacienta a sus ovejas. Nosotros ver el crecimiento espiritual de los demás nos alegra. Él apacienta. Él está ayudando a mi hermano más nuevito en la fe, como nos enseña el pastor Orlando. Luego unos apenas niños en Cristo, otros más avanzaditos, otros padres ya en la fe, avanzados, maduros. Pero Él está apacentándolos a todos. Y los cristianos, como les digo, se gozan en que Cristo apaciente, no solo a los de su iglesia, sino a los de otras iglesias. Nosotros no somos una secta que solo nosotros y nadie más. No, tenemos hermanos en muchas partes de diversas iglesias, y donde oímos que hay alguien predicando fielmente la palabra de Dios, nos gozamos. Como se llama la iglesia no importa, pero Él apacienta entre lirios. ¿Recuerdan lo que habíamos leído? Le dice Él a ella, como el lirio entre los espinos, es mi amada, mi amiga entre las doncellas. Entonces, cuando sabemos que Cristo está apacentando ovejas de otro lado, que andan entre lirios apacentando, la iglesia se alegra. La iglesia tiene que tener, como dice Apocalipsis 2:1, la visión del Hijo de Dios glorificado, que es algo precioso de leer, lo que vio Juan, aquel, dice, ojos como llama de fuego, aquel hombre, el Hijo de Dios, vestido de blanco con un cinto de oro, y dice que camina en medio de los candeleros de oro. Y la Escritura nos dice lo que eso significa. Porque los candeleros son las iglesias. Y Él anda entre las iglesias. ¿Y qué anda haciendo? Apacentando entre lirios. ¿Entienden? Vea que no es forzarlo, está ahí. Eso es lo que yo veo. Él apacienta entre lirios. Apacentar es, por si acaso los chicos tienen que tomar notas, apacentar es alimentar y cuidar ovejas. Eso es, y Él es el buen pastor y tiene ovejas en diferentes rediles y un día Él va a reunir a su rebaño, pero mientras tanto Él apacienta así. Y dice el siguiente versículo, hasta que apunte el día y huyan las sombras. La promesa del retorno de Cristo. Nosotros no entendemos suficiente porque vivimos en un lugar y en una época en la que a cualquier hora usted enciende la luz. En esta época no había luz, era oscuridad, la noche era completamente oscura. Nosotros no sabemos lo que es eso. Porque si usted tiene que levantarse en la noche, nada más toca un botón y se enciende la luz. Pero para que haya luz en esta época y en esta situación, usted tiene que esperarse a que amanezca. ¿Me entienden? No es fácil. Por eso es que dice el Salmo aquel, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Qué significa eso? No solo que ellos ya quieren el turno, ya que venga el otro a cuidar, los guardianes, sino que es que está oscuro. Y cuando comienzan a ver, ya parece que va a amanecer, se alegran ya pronto. Esto así es como quiero que lo entendamos. Hasta que apunte el día. Llegará un día en que las sombras huirán, en que la aurora vendrá. Y esto, los creyentes del Antiguo Testamento lo entendieron también.
La Sagrada Escritura, voy a leer para ustedes Colosenses 2, 16 y 17, nos dice con respecto a esas cosas que se practicaban en el culto del antiguo pacto, nos dice algo como esto. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Oigan esta frase, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento vivían en ese tiempo de sombra de lo que había de venir. Todas aquellas restricciones de qué comer, qué no comer, cómo vestirse, hasta la ropa no podía estar mezclada, la lana y el lino. Todo eso tenía un significado y dice Colosenses, es sombra de lo que ha de venir. Y ellos sabían que un día eso pasaría. También leo para ustedes donde dice, no es necesario que busquen, yo voy, Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven, estando hablando de todo el culto antiguo, todo eso que ustedes leen en el Antiguo Testamento, de los sacrificios, de las diferentes ofrendas, etcétera, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo ese culto antiguo era figura y sombra de las cosas celestiales. Porque entonces para ellos este versículo tiene también sentido. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor del Antiguo Testamento, aquel Israel antiguo, también esperaba que apuntara el día. Y apuntó. La profecía de Isaías decía, pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. A los que estaban sentados en lugares de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y después en Mateo 4:16 dice que eso se cumplió cuando Jesús vino. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Eso es cumplimiento de una profecía. Apuntó el alba para la iglesia antigua, del Israel antiguo. Y vean que cuando Zacarías, más bien, en Lucas 1:78, leemos a aquel hombre, voy a leerlo para ustedes, y vean las palabras de ese hombre en el que vino el Espíritu Santo y él profetizó de tal manera. En Lucas 1:78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Así que el creyente del Antiguo Testamento vio la aurora, apuntó. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo. Esa es, entonces, ahora, los creyentes del Antiguo Testamento, ni siquiera los profetas sabían, ni entendían a plenitud al respecto de la venida de Cristo. Ellos no sabían que Cristo iba a venir, que no entendían perfectamente cuál era el plan de redención, ni que Él iba a volver al cielo. Por eso es que ellos, cuando Cristo, después de la crucifixión y de la resurrección, se reúne con ellos el día de la ascensión y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos como que decían, ¿qué falta más? Ya vino Cristo, ya vino el Mesías, ¿qué más falta? Porque ellos no entendían que la salvación se abría a todos los pueblos del mundo. Los judíos creían que el Cristo venía solo para ellos y los salvaba a ellos, y ahora sí, ya estaba todo listo. Entonces, no entendían plenamente. Y eso lo leímos, está en la primera carta de Pedro, 1:10 y 11, dice que aquellos profetas indagaban para entender, pero nunca tenían un conocimiento pleno. Pero ellos hablaron, vendrá el Mesías, el Cristo. Ellos tenían un conocimiento parcial, y sin embargo, esta venida de Cristo fue esto. Apuntó el alba. Cuando nosotros leemos en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en capítulo 4, versículo 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus aras
En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una vez más les digo, ¿cómo se nos dificulta a nosotros entender estas ilustraciones bíblicas si nosotros vivimos en una ciudad donde nunca hemos visto becerros ni corderitos brincando de alegría? No sabemos qué es eso. Tal vez lo vea usted en YouTube o en un programa, pero ellos entendían lo que era abrir el corral y que salgan aquellos corderitos o terneritos tan felices, brincando. Y a eso lo compara el gozo que siente el creyente cuando ve el sol de justicia, ve a Cristo. Pero esa es la parte triste, que hay gente muchísima que es cristiana y nunca ha sentido este gozo de ver al sol de justicia. Entonces uno se pregunta, ¿lo habrá visto alguna vez? Porque aquí lo que dice es que el sol de justicia, lo vuelvo a leer, dice, pero ¿a quiénes? Vea que aquí está, a los que teméis mi nombre. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis. Y ahora sí, la alegría. Dice el versículo que estamos leyendo, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Los creyentes del Nuevo Testamento tenemos más luz que los del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué? Sin embargo, no tenemos todo claramente. Nosotros leemos en 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. No vemos completamente claro. Hay gente que cree que sí, que entiende la Biblia perfectamente desde tapa a tapa. No es cierto. La Biblia dice que ahora vemos, sí, mucho más claramente que antes y con el cumplimiento, pero hay cosas que no las vemos claramente. Primera de Juan 2:8, el apóstol nos dice, las tinieblas van pasando. ¿A qué se refiere? Tenemos más luz, pero no tenemos toda la luz hasta que apunte el día, hasta que venga Jesús. Entonces, como dice el hermano Paul Washer, ese día entenderemos todo. Ese día que Cristo venga, se solucionará nuestras diferencias de cuándo viene Cristo y etcétera. Ese día se solucionará. Pero los verdaderos creyentes esperan este día en que apunta el alba. Tito 2:13 dice así, leo para ustedes. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Le pregunto, ¿está usted aguardando? ¿Sabe qué es aguardar, verdad? Es esperar con ansia. ¿Está usted esperando con ansia la bienaventurada y, dice, manifestación gloriosa? Por eso es que no creemos en una venida de Cristo invisible. Es gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una venida en poder y gloria. Así lo dice Marcos 13:26, en poder y gloria. Y Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. No es un evento secreto, es la venida del Hijo de Dios, la restauración plena del reino. En Hechos 3:21 dice así, cuando el apóstol Pedro y Juan habían curado a un paralítico y él les habla el evangelio, después les dice así en los versículos 19 adelante, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oigan esto, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde antiguo. ¿Entienden? Él les dice, miren, Jesucristo vino, murió y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre, pero debe estarse ahí hasta un tiempo determinado por el Padre
en el cual va a estar la restauración de todas las cosas, y se entenderá, esa restauración es la que los profetas antiguos habían profetizado. Ese es el apunte del día, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Ya el definitivo, como les digo, ya vino, pero falta la consumación. Esto es algo que tenemos que entender, que el reino de Dios es y todavía no. ¿En qué sentido? Ya el rey vino. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas 17:21, Jesús les dice, no es como ustedes piensan, que el reino de Dios dice, míralo aquí o míralo allá. Dice, el reino de vosotros, entre vosotros está. ¿Por qué? Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, ¿cómo predicó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed al evangelio. Entonces el reino vino, el rey vino, pero falta la consumación, como en Mateo 26:29 dice Jesús. En aquella cena, ¿qué les dice? De cierto no volveré a tomar de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Es decir, falta que Él venga y que podamos con Él tomar la cena. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Pero yo le pregunto a usted, ¿vive usted en sombras? ¿Vive todavía en oscuridad? ¿O ya resplandeció sobre usted el sol de justicia? Pregúntese, ¿cómo es su cristianismo? ¿Es gozoso? ¿O la gente al verlo a usted piensa, pobrecito ese es cristiano? Tiene que decir, mire, es la persona, disfruta de todo, de lo poquito, de lo mucho, de todo lo que Dios hizo, de la creación. ¿Cuánto me duele? Siempre lo digo, ver que los ateos, impíos, disfrutan más, parece, de las cosas bellas que Dios hizo, que los hijos de Dios. Él lo hizo para compartirlo con nosotros, para que lo disfrutemos, no para que idolatremos la creación, porque eso es lo que hace el hombre. Adora a la criatura y no al creador. Pero nosotros en cada cosa, alabe a Dios. Si a usted le gusta comerse algo, alabe a Dios porque le gusta comérselo. Si le gusta cualquier cosa de esta vida que Dios haya hecho, disfrútela de esa manera. Pero ese es el asunto que les digo. ¿Está usted en sombras? ¿O sabe lo que es este gozo de decir, sí, el sol de justicia me alumbró y en sus alas traía salvación? Y yo necesitaba salvación porque estaba perdido. Pero hay gente que nunca se ha sentido perdida. Y usted les habla y dice, no, yo tengo mucho de ir a la iglesia. Usted puede tener lo que sea de ir a la iglesia. Necesita la salvación. Y la salvación es una obra de Dios, no es obra de hombre. Dice el versículo 17, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Otra ilustración de estas que les digo, que solo el que está ahí la va a entender perfectamente. Vuélvete. ¿Cómo dice la iglesia del Señor en Apocalipsis 22:20? Cuando Él dice, he aquí, vengo en breve. ¿Qué dice la iglesia? Ven, Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Pero los cristianos de hoy no quieren que Él venga, porque lo están pasando muy bien en este mundo. Y están muy entretenidos con las cosas del mundo. Al final se mostrará que no eran de Cristo. Porque los que son de Cristo le dicen, mi amado es mío y yo soy suya. Y ahí no importará, como por eso quería que cantáramos ese bello himno. Ni gloria ni corona, sino a mi amado Rey. El mérito es suyo. Que su relación con Cristo sea así, de amor, teniéndolo a Él, aunque todo lo demás se desmorone, lo tengo a Él, al amado. ¿Por qué es que se desmorona la vida de muchos y ya entonces quieren suicidarse? Porque no pueden decir, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y pasen ya las sombras. Sí, en este caminar cristiano, aunque les digo que debe ser gozoso, no
exento de problemas. Aflicciones y aflicciones. Esta tarde estaremos predicando sobre bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está invitado, venga, para que vea lo que verdaderamente pasa a un cristiano. Pero es que a pesar de, tenemos el gozo de tener a Cristo. Yo le animo que revise su vida cristiana, su caminar con Dios, porque para nosotros la venida de Cristo es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que estamos esperando. Él va a venir. Y la iglesia lo ha confesado así desde el credo apostólico. Por las edades la iglesia le ha dicho, sí, ven Señor Jesús. Puede usted decirle, ven Jesús. Si hoy fuera, ¿está usted preparado? Vamos a orar. Dios bendito, Padre de Jesucristo, nuestro Señor, te rogamos que nos perdones por no apreciar suficiente la obra de tu Hijo Jesús, porque Él nos ha comprado con su sangre. Inquieta los corazones, corrígenos, cambia en nosotros lo que debe cambiarse. Que tu palabra sea como bálsamo, medicina a las almas angustiadas hoy. Y que también sea esa espada de dos filos que extirpe de nuestro corazón todo aquello que nos separa de ti. Está escrito también, el profeta Jeremías lo dijo, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Que actúe tu palabra en nosotros, Señor, quitando todo orgullo, toda autoconfianza, haciéndonos humildes. Danos, Señor, esa bendición en el nombre de Cristo. Amén. Nos disponemos a participar de la cena del Señor. Les ruego su atención a las advertencias que la palabra del Señor nos dice. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esta es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿hacemos un examen cuidadoso? Porque aquí dice que hay muchos enfermos y debilitados. Cada uno de nosotros debería poder responder, ¿será que mi enfermedad y mi debilitamiento espiritual o físico es el castigo de Dios por no hacer un examen correcto de mi vida y atreverme a participar del sacramento? Con amor les digo, hermanos, esto es serio. Y el hecho de que Dios envíe esas cosas es que en su amor nos está corrigiendo. No somos jueces para estar diciendo quién sí y quién no, y que a tal se enfermó o le pasó tal cosa por eso. No entramos por ahí, esas cosas. Eso es entre usted y Dios. Pero pregúntese usted mismo, ¿será? Porque Dios, el Dios que está aquí en la Biblia, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Entonces hacemos las advertencias. ¿Quién está invitado? Nosotros practicamos lo que llamamos una cena restringida o cercada. No todos la practican de esa manera. Hay iglesias que tienen una mesa completamente cerrada. Eso significa que solo los miembros de aquella iglesia participan. Nosotros no, creemos que si usted pertenece a otra iglesia del Señor, una iglesia bíblica, y si usted anda ordenadamente, puede acercarse con nosotros a la misma mesa. Pero sí le advertimos que usted debe andar ordenadamente y
pertenecer a una iglesia del Señor. Pero si usted es un cristiano que anda todavía suelto sin unirse al cuerpo de Cristo, nosotros preferimos que usted se abstenga. Y aunque usted venga a esta iglesia y sea parte de esta iglesia, la amonestación es, debe caminar ordenadamente, debe andar en paz con todos y en santidad. Y esto no significa un cierto grado de santidad, significa tener un corazón arrepentido. Nosotros todos le fallamos al Señor, no solo en esta semana, desde la última vez que celebramos, hoy mismo le hemos fallado a Dios. La palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo quisiera que alguien me levante la mano y diga si lo ha cumplido. Sabemos que no. Y por eso todos tenemos de qué arrepentirnos. La palabra de Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo hemos cumplido. Entonces, por eso les digo que esa santidad de la que hablamos no es un cierto nivel de bondad o de piedad, sino un corazón arrepentido, que usted pueda decir, hoy mismo me arrepiento de no ser lo que debería ser, y hoy mismo vuelvo a creer en Jesús. Entonces está invitado. Porque esas personas que se creen buenos y que se creen buenos cristianos y que no se arrepienten, son los más indignos para acercarse a la mesa del Señor. Esto es serio porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y al decir esto, no se imagine ritos satánicos. Estamos hablando de que no puede usted tener un pie en la iglesia con Cristo y otro en el pecado y en el mundo participando de lo que desagrada a Dios. No se puede. Vamos a tener entonces un momentito para presentarnos ante Dios, para pedir que su Espíritu Santo nos actúe en nuestra conciencia, nos lleve al arrepentimiento y podamos participar con fe. Porque hay perdón y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está para limpiarnos de nuestros pecados al que verdaderamente se arrepiente y cree. Oremos en silencio. Bendito Dios, venimos ante tu presencia reconociendo nuestros pecados y habiendo meditado en las diferentes maneras en que quebrantamos tu santa ley. Perdona nuestra insensibilidad. No dejes que seamos de los que se autoengañan pensando que todo está bien cuando no está bien. Danos un corazón humilde, Señor, para entender que no somos mejores que otros y que si en algo hemos avanzado o progresado es solamente por tu gracia. Concédenos entonces participar con fe, recibir tu bendición, que sea alimentada nuestra alma y que tú, Señor, apliques una vez más esa obra bendita de Cristo a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.